y vamos a comenzar la clase, independiente que ¿cierto? No esté todo, porque justamente para avanzar. Bueno, como justamente ¿cierto? Estaba comentando, lo que hasta el momento nosotros, ¿cierto? A través de esta, me imagino que están viendo una pantalla en blanco, ¿cierto? Lo que hemos visto son las variables, no, ese con otro color mejor. Las variables y sus clasificaciones, ¿cierto? La verdad es que yo creo que con respecto a ese tema no hay mucho que hablar porque ya está súper claro. Después, lo otro que vimos fueron las tendencias de la media central, ¿cierto? ¿Cuáles son esas tendencias? Son tres, que es la media, que es la mediana y el promedio. ¿Ok? Eso es lo que hasta el momento hemos visto. Y, y ya hicimos ejercicios de media, mediana y promedio cuando es una serie de datos absolutamente pequeña, luego explicada, que la puedo visualizar rápidamente, por ejemplo, 10, 15, 20 ¿cierto? Datos de la serie de datos, y yo saco el promedio, la mediana y la moda, las tabulo rápidamente. Ahora, ¿qué pasa si la media, perdón, la serie de datos es mayúscula, ¿cierto? Estamos hablando de 30, 50, 500, 1000 datos, y por lo tanto ya difícil apreciar en una sola tabla y que esa tabla justamente calce en la pantalla del computador, por lo tanto hago una modificación. Y esa modificación es lo que les voy a mostrar ahora, que se llama la tabla de frecuencia. Entonces me interesa saber si ustedes están viendo un PPT que dice distribución de frecuencia. ¿Lo están viendo? No, profe, se ve solamente lo que escribió. Ya. Entonces voy a dejar de compartir de nuevo. Y voy a ir a compartir la pantalla. Y ahora sí debería aparecer. ¿Ahora sí? ¿Tabla de frecuencia? No, profe, sale negro. Ahora sí. Ah, ya, sí, es que parece que se demora un poquito. Pero aquí estamos, ok. Bueno, entonces como les comento, cuando nosotros estamos ante una situación que tengo demasiados datos y lo necesito agrupar, ¿cierto? Lo necesito juntar unos con otros, porque si no sería muy larga la lista para abajo, hago una tabla de frecuencia o distribución de frecuencia, que es lo que tengo que hacer. Primero, en la primera columna del lado izquierdo, yo tabulo los datos, cualquiera sean esos datos. Una vez que los tabulo, y ahí está la gracia de la tabla de frecuencia, yo empiezo aquí, como dice, lo voy a mejor con otro color. Aquí Profe, disculpen, ¿qué PPT está viendo eso? En la PPT que ¿Está dice mostrando eso, perdón? en la PPT que se llama la ¿Pero cuál? tabla ¿La de 1, la 2 o frecuencia. la 3? La 3. ¿La 1, la 2, la 3? La 3. La 3. ¿Ok? Aquí me hablan de la frecuencia absoluta y primero tengo la simple. ¿Y qué significa esto? N, como aquí abajo dice, el número de veces que se repite cada valor. Entonces ahí ya me está dando la posibilidad, por ejemplo, si yo tengo 50 números, pero de esos números se repiten muchas veces un número en particular, lo puedo, ¿cierto?, reunir, lo puedo aglutinar y puedo decir, por ejemplo, que el dato 1 se repitió 10 veces, lo que hacíamos antes cuando era pequeñita, mi tabla yo igual la ajustaba y decía, bueno, se repitió tantas veces algún número. Aquí también exactamente lo mismo. Y después lo que aparece es la frecuencia acumulada, y la frecuencia acumulada simplemente lo que tengo que hacer es empezar a sumar N1 más N2 más N3 más N3 más 4, 5, 6 hasta el último N, y ahí me va a dar la sumatoria de todos los datos que yo tengo. Y lo que sigue hacia el lado, que cuando aparece el símbolo parece que fuera como chino, pero lo que significa aquí cuando hablamos de frecuencia relativa son los porcentajes. Porcentajes. Entonces, por ejemplo, aquí el primer dato,
la cantidad de veces que se repite dentro del total, un 5%, el otro un 4, un 10, un 8, y aquí viene la acumulada. 5 más 4, 9, más 10, más 19, y así hasta llegar al 100%. Entonces, esas son las columnas que yo necesito conocer. Primero, ¿cuáles son los datos? ¿Cierto? La serie de datos que yo tengo acumulados ahí en la base de datos que yo encontré, o que me pidieron que yo analizara. De esa serie de datos, ¿cuáles son los que se repiten? ¿Cierto? Por ejemplo, se repitió 8 veces el número 5, se repitió 10 veces el número 6, 4 veces el número 7, y así sucesivamente lo voy acumulando en la segunda columna de mi Excel, así que lo estoy haciendo en Excel. La tercera columna es simplemente ir sumando la frecuencia anterior con la que sigue. 3 más 4, 5, más 5, 10, y así voy sumando hasta llegar al total de los datos que significa esa columna. Y las que siguen hacia la derecha, que es la número 4 y la número 5, es en porcentaje. Entonces, como yo sé que generalmente cuando a uno le muestran números, perdón, le muestran simbología, uno como que se tiende a perder porque qué es lo que es N, qué es lo que es F, qué es lo que es N más 1, qué es lo que es el famoso X. Entonces, para evitar eso, ¿cierto? Me voy a ir inmediatamente a una tabla, cualesquiera, en este caso una tabla que, a ver, aquí está. Tenemos un ejemplo que hemos analizado la estatura de un curso de 30 niños, ¿cierto? 30 niños. Y ahí está alumno 1, 2, 3, 4, hasta 30 con su respectiva estatura. Entonces, si nosotros analizamos rápidamente los datos que me dieron, la tabla que me dieron, ¿cierto? Yo voy a decir que aquí, por ejemplo, supongamos que hay uno que mide 1,22 m, después veo que hay otro que mide 1,22 m, después sigo, tengo otro que mide 1,22 m, y aquí otro que mide 1,22 m. ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado, yo tengo que muchos alumnos, como por ejemplo en este caso 4, miden lo mismo, ¿cierto? Y así, lo más probable es que otros midan 1,25 m, 1,26 m, 1,27 m, también se repitan 3, 4, 5 personajes que pueden medir lo mismo, y obviamente igual pueden tener número o estatura que sea individual, porque hay un solo alumno con esa estatura. Entonces, cuando yo lo hago, ¿cierto? En un Excel, que obviamente es la gracia, pero en este caso está la tabulación, yo tengo los 30 alumnos con su respectiva estatura. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Primero, tengo que ver cuál es el rango mínimo, ¿cierto? Es decir, cuál es el comienzo de mi escala y el mínimo de mi escala. Y para eso, ¿cierto? Yo aplico, por ejemplo, Excel y pongo mínimo y máximo, y ahí me va a aparecer cuál es el mínimo y cuál es el máximo de esa tabulación. Pero en este caso, como nosotros lo estamos viendo de forma visual, porque ya me entregaron la tabla, ¿cierto? Y para no traspasar todos los datos en Excel y para demorarme mucho, yo empiezo a analizar y me doy cuenta que el menor número que ustedes lo analizan es el 1.20, que es el que está aquí, ¿cierto? Porque no hay menos que 1.20. Ok. Y después rápidamente un chequeo, ¿cierto? Me doy cuenta que el máximo número es 1.30, porque tampoco, aquí, bueno, se repite el 1.30, pero no hay más que el 1.30. Entonces ya tengo claro que parte del 1.20 y termina el 1.30. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? También, obviamente, como les digo, bueno, ¿cuántos alumnos miden 1.20? ¿Cuántos miden después 1.21, 1.22, 1.23? Y lo voy repitiendo. Y lo voy realizando el ejercicio. Y, ¿no es cierto? Aquí ya esa tabla de 30, que es la que aparece ahí con su respectivo alumno, aquí ya la tengo de alguna manera más simplificada. ¿Por qué? Porque en vez de tener 30 filas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas, que es la posibilidad que tienen todos los alumnos en cuanto a lo que me dieron. Pero si ustedes se fijan al lado, ¿cierto? Esa es la primera tabla, la primera columna de mi tabla. Es la variable que yo estoy analizando. ¿Cuál es la variable que yo estoy analizando en este momento? Es la estatura de los alumnos de un colegio, de un curso básico. ¿Cierto? Ahí está. Y los alumnos miden entre 1,20 m y 1,30 m. Y aquí están sus respectivas alternativas que coincidentemente todos pasan por el 1,21, 1,22 y así, porque de repente puede haber un número que no esté, simplemente no se coloca. ¿Qué es lo que tengo que poner en la columna inmediatamente que sigue? Tengo que poner cuántas veces se repite ese alumno
en esa estatura. Y aquí me dicen que, por ejemplo, el que mide 1,20 m es uno solo, el 1,22 son 4, el 1,28 son 3, por ejemplo, y el 1,30 son 3, ¿cierto? Esos son los datos que yo los saqué de la tabla, y aquí los tengo, cada estatura con la cantidad de veces que se repite esa estatura, ¿cierto? Esas son la columna 1 y la columna 2. ¿Qué es lo que hago con la columna 3, que es el acumulado? Simplemente voy sumando. 1, partí con 1, 1 más 4, 5, más 4, 9, más 2, 11, más 1, 12. ¿Cierto? Voy sumando, y llego a 30, el número final. Acuérdense que la tabla anterior que les mostré, ¿no es cierto?, tenía 30 alumnos. Obviamente que tiene que conseguir los 30 que me dieron como datos, o la cantidad de datos que tengo. Si hubiera sido 50, tendría que al final abajo sumarme 50, porque si no simplemente que en alguna parte me equivoqué, no visualicé bien, ¿no es cierto? Y no me di cuenta cuánto, que a lo mejor el número 4, o sea, perdón, el metro 28 se repitió 4 veces y no 3, que a lo mejor le puse 3, me equivoqué, pum, lo tengo que, ¿cierto?, volver a sumar, vuelvo a realizar la actividad, me calza perfecto, ningún problema, estoy cuadrado con la serie de datos, que son 30 datos, con mi tabulación de la estatura mínima hasta la máxima, la cantidad que se repite cada una de esas estaturas, y ahí simplemente después yo voy acumulando. Cuando acumulo, obviamente se supone que si yo digo que este se repite una vez, 4, 4, 2, 1, 2, 3, 3, 3, sumándolos todas me tienen que dar la cantidad total de los datos, si no estoy mal. Y el otro simplemente son los porcentajes, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el porcentaje? Bueno, acá nosotros entendemos que en la primera estatura, que es 1,20, hay un solo individuo. Y si yo divido 1 dividido por 30, 1 dividido por 30, eso me da 0,033, pero lo tengo que multiplicar por 100 para sacar los porcentajes y me queda 333, ¿cierto? Que por eso ahí se puso 333. O sea, en otras palabras, 1 de 30 es un 3.3. ¿Ok? Después, por ejemplo, acá nos encontramos que el 1,21 tiene 4 individuos. Bueno, 4 dividido por 30 me da 0,13, ¿cierto? 0,13333. Lo multiplico por 100 para el porcentaje y me da 13,3%. Por eso es que se pone aquí 13,3, porque 4 individuos de un total de 30 representa un 13,3%. Aquí, como se repite el 4, es lo mismo, 13,3. Bueno, aquí este es como fácil, porque si este es 2 y este es 1, 3,3, bueno, el 2 es 6,6, ¿cierto? Y así lo puedo ir haciendo más rápido. El 3, ¿cierto? Si yo divido 3 dividido por 30, me da 10%, lo multiplico por 100 y me da 0,10 multiplicado por 100, me da 10%. Y ahí tengo, ¿cierto?, cada uno de los porcentajes correspondientes a cada una de las estaturas que yo estoy analizando al comienzo de mi tabla. Y la frecuencia relativa acumulada es simplemente la acumulación, ¿cierto? Parto con el 3,3, le sumo el 13,3, me da 16, le sumo el 13, me da 30, más 6, 36, más 3, 40, y así voy hasta llegar al 100%. Y estos datos, obviamente, primero, este 30 tiene que conseguir con la cantidad de datos que me dan, y obviamente si son 30 alumnos y tengo los 30, eso es obvio que va a representar el 100%, porque el 100% representa la totalidad de los datos. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de cómo yo puedo hacer una tabla de frecuencia, simplemente ver cuál es la serie de datos, ¿cierto? Esta es la más básica, obviamente, cuál es la serie de datos. La serie de datos me dice que son 30, 40, 50 datos, ok, son bastantes, ¿cierto? Es como, para no ponerlos todos, simplemente lo voy a acumular, ¿cierto? Voy a ver la frecuencia de cuántas veces se repite cada uno de ellos, lo chequeo, hago la primera columna, pongo los valores, en la segunda columna pongo cuáles son las veces que se repite cada uno de esos valores, y después voy acumulando esos valores, ¿ok? Y con esa información yo ya tengo mi tabla bastante completa. Entonces, voy a tener que borrar esto porque me quedo lleno de dibujos bonitos. Ah. Bueno, ahí voy a usar. Yo creo que ahí me permite mostrar esto. Entonces, ¿qué es lo que dice, no es cierto? Lo que sigue es que acá lo que interesa es que si los valores
que toma cualquier variable que nosotros estemos analizando, ¿cierto? Que es la famosa X. Son muy diversos, ¿cierto? Por ejemplo, un metro 20, un metro 21, 22, 26, 24, un metro 25, un metro 40, un metro 50, demasiado disperso, pero, y cada uno de ellos, y si se repite muy pocas veces, entonces conviene agruparlos por intervalos, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer nosotros. Este se repitió una vez, este otro se repitió 2 veces, el otro se repitió 3 veces, ok, lo vamos agrupando por intervalos, ¿cierto? Ya que de otra manera, la tabla de frecuencia sería muy extensa porque tendría que poner 1.21, 1.21, 1.21, 1.22, 1.22, 1.22, 1.23, 1.23, ¿para qué mejor lo acumulo, ¿cierto? Ya veo la tabla de frecuencia, porque así se ve de una manera mucho más práctica, ¿cierto? La tabla que yo estoy presentando y no tan larga que inclusive tengo que avanzar páginas porque se me llega a perder con la cantidad de líneas que estoy utilizando. Entonces, para evitar eso, yo los agrupo en frecuencia y ahí la única diferencia está en que yo los voy acumulando. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si tenemos otro estudio, igual son 30 habitantes, ¿cierto? El anterior eran 30 niños en una sala de clase. Los medimos todos y la verdad que nos encontramos con la sorpresa que todo, mucho, está medido simplemente entre el 1,20 m y el 1,30 m. O sea, ¿cierto? No había una dispersión muy larga, muy grande, porque todos eran chiquititos, muy parecidos. Y lo bueno más encima es que entre ellos había 4, 3, 2 que se repetían con la misma estructura, por lo tanto pudimos checar bastante más, ¿cierto? La tabla para presentarlo. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos con esta otra historia? Igual, y nuevamente son 30 personas, pero ahora medimos, ¿cierto? En una villa cualquiera, ¿cierto? En una cuadra, por ejemplo, ya todos los habitantes de esta cuadra, y los medimos. Y nos encontramos, ¿cierto? Que igual partimos con el habitante 1 y llegamos al habitante 30. O sea, tenemos 30 personajes, y de los 30 personajes sabemos que los medimos y los empezamos a analizar. Pero aquí nos damos cuenta que tenemos 1.15, 1.48, 57, 71, 98, 39, 40, 64, 77. O sea, si uno se empieza a analizar, estoy dándome cuenta que pareciera que todos miden diferente. ¿Cierto? La mala suerte que 2 o 3 por último que hubieran medido lo mismo, pero coincidió que en esa cuadra ninguno mide lo mismo. Y por lo tanto tengo 30 datos. Entonces, ¿cierto? No saco nada con agruparlos como, en cuanto a frecuencia, porque si pongo, por ejemplo, un metro, que es el más pequeño, parece por lo que se ve aquí, 1,01 m, ¿cierto? Que es el que está aquí abajito. 1,01 m, al lado tendría que poner frecuencia uno solo, porque es un solo personaje. Después el 1,02 m, 1, porque otro personaje, entonces todos serían 1, 1, 1, 1 para abajo, y por lo tanto, esa forma de agruparlos en base a frecuencia no me sirve porque es exactamente lo mismo que tener los 30 números, ¿cierto? Entonces tengo que aplicar otra forma de aglutinar mis números cuando son muy dispersos, o sea, ya por lo que se ve así rápidamente no hay ninguno que mida lo mismo que el otro. Obviamente que la idea era el ejercicio que diera así, ¿cierto? Que fuera todo diferente, para demostrar la diferencia que existe cuando hay algunos que se repiten y que son bastantes los que se repiten, por lo tanto me acomoda, ¿cierto?, la otra tabla, ahora no se repite, me acomoda otra tabla. Entonces cuando ocurre esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice así: si presentamos esta información en una tabla de frecuencia, obtendríamos 30 líneas, ¿cierto? Porque todos miden diferente. Y más encima la frecuencia de cada uno de ellos es un 3,3%, porque no se olviden que 1 dividido por 30, que insisto, igual lo hicimos en el ejercicio anterior, nos dio un 3,3. Y como todos tengo que dividirlo por 1, dividido por 30, 1 dividido por 30, porque ninguno se repitió, todos son 3,3, por lo tanto, no me sirve mucho eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice, en vez de agrupar los datos por intervalos, ¿cierto? Debemos hacerlo, en lugar de ello, dice, preferimos agrupar los datos por intervalos, ¿cierto? El otro era por frecuencia. ¿Cuántas veces se repite un número? 5 veces, 3 veces, 2 veces, ok, la frecuencia. Pero ahora es por intervalo, o sea, yo voy a ampliar el rango de mi fila. O sea, no va a ser 1,21 m o 1,10 m como partimos, o 1,20 m, 1,21 m, 1,22 m, sino que ahora voy a decir entre 1,10 m o 1 metro
y 1,25 m, puedes ponerle cualquier rango, de 1,26 m a 1,50 m. O sea, cuánto se amplíe cada fila más. ¿Por qué? Por tratar de agrupar de alguna manera diferentes estaturas, porque si las pongo todas diferentes, todas son 1. Entonces yo quiero abarcar, por ejemplo, supongamos de 1 metro a 1,10 m, ahí lo más probable es que pueden caer 10 personas, y ahí ya la frecuencia es 10, pero está dentro de un rango, ¿cierto? No es lo mismo que 5 personas miden 1,10 m, que decir 5 personas miden entre 1,10 m y 1,30 m, ¿cierto? Porque no sé si miden 1,10 m, 1,15 m, 1,30 m, solo sé que están dentro de ese rango. Entonces, por eso que yo necesito realizar ese intervalo, ¿ok? ¿Y cómo se realiza el intervalo? Acá ya está estipulado, por ejemplo, indicado que me cambió, ¿cierto?, la forma de presentar, y ahora yo digo, ¿cuántos individuos hay entre 1 metro, que era el menor, ¿no es cierto?, ya 1 metro o 1,01 m, y el 1,10 m? Me voy a la tabla, ¿no es cierto? Si lo hago con Excel es más fácil. Aquí me dice que hay un solo personaje. Perfecto. Pero después me dice, ¿cuánto hay entre 1,11 m y 1,20 m? Aquí ahora ya hay 5 individuos. Y así, por cierto, sigo, y llego a la parte más alta, que ¿cuántos individuos hay entre 1,91 m y 2 metros? 3. ¿Ok? Entonces, aquí yo aglutiné de otra manera, ¿cierto? El otro era simplemente los datos. 1,20 m, 1,21 m, 1,28 m, tal. La estatura tampoco no era muy amplio el rango y había muchos individuos que medían eso. En este caso, como todos miden diferentes, ¿cierto? Tuve la mala suerte de tomar una muestra que todos son diferentes, bueno, los tengo que aglutinar ahora a través de intervalos, ¿cierto? O realizar, aplicar un rango. Y una vez que yo aplico un rango, después hago exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digo aquí, ok, bueno, la acumulada es 1, 1 más 5, 6, 6 más 1, 7, 7 más 3, 10, ¿cierto? Y así voy sumando, y al final digo que son 30 individuos. ¿Cuántos pobladores, ¿cierto? O cuántas personas medí? En la tabla anterior decía habitante 1, al habitante 30, ok. Y después hacemos exactamente lo mismo con los porcentajes, ¿cierto? Voy sacando los porcentajes, cuánto es 1 de 30, 5 de 30, 1 de 30, y lo voy colocando respectivamente en su respectivo rango, y después simplemente yo acumulo, y como empiezo a acumular, se entiende que la sumatoria total, ¿cierto?, de todos los porcentajes me tiene que dar 100%, porque es el 100% de 30, obviamente es 100%. Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá diferente? ¿Cierto? Lo diferente que se hizo fue, simplemente ahora tuvimos que hacer un rango entre la columna primera, que es ¿cierto?, la primera, que son las variables que yo estoy analizando, que en este caso es la estatura de los ciudadanos de la calle X, pero como todo o sea, fue, ¿cierto?, coincidentemente, todo diferente, no los puedo hacer con frecuencia, porque si no la frecuencia sería 1, 1, 1, para evitar eso. Entonces aumento un rango, ¿cierto? Porque obviamente que si yo le pongo un rango entre 1 metro y 2 metros, entra a los 30, ¿cierto? O sea, sería como demasiado, y ahí me fui al extremo del resumen. Yo tengo que ampliarlo, porque obviamente, ¿cierto?, mientras yo más resuma y el rango, menos información voy a sacar, porque ¿qué es lo que me dice? Es que simplemente todos los habitantes miden entre 1 metro y 2 metros. Pues queda igual, pues se supone que yo los quise medir para sacar tomar algunas decisiones diferentes, ¿cierto?, a los generalizados. Entonces, aquí dice lo siguiente, ¿cierto? El número de tramos, es decir, si voy entre 1 metro y 1,10 m, entre el 1,11 m y el 1,20 m, y así, o entre 1 metro y 1,50 m, entre 1,51 m y 2 metros, o simplemente de 1 metro a 2 metros. Se acabaron, ¿cierto? Y apliqué la forma y englobé a todo. Es como extraño, porque me fui al extremo, el otro tenía las 30 datos y ahora tengo uno. O sea, los dos extremos no sirven mucho, ¿ok? Por lo tanto, el número de tramos en los que se agrupa la información es una decisión que debe tomar principalmente el analista, o sea, quien está realizando el estudio, ¿ok? Eso es lo importante. O sea, puede decir, yo lo voy a hacer de esta manera porque la información que quiero sacar es esto otro, porque esto lo quiero presentar para que la gente entienda, sepa, ¿no es cierto?, cómo está la situación. Y ahí yo lo aplico. Por lo tanto, dice, la regla es que mientras más tramos se utilicen,
menos información se pierde, ¿cierto? Como les decía, yo voy a ampliar de 1 a 1,10, de 1,11 a 1,20, 1,21 a 1,30 y así, y no dejar 1,1 a 1,50 m, 1,51 m y 2 metros, porque se pierde mucha información, porque ahí yo puedo percibir, ¿cierto?, cuántos efectivamente son más chicos, porque ahí está la frecuencia, cuántos son los más altos, y ahí voy sacando mucha más información. Pero puede que menos representativa e informativa sea la tabla. O sea, cuando yo la resumo demasiado o la amplío mucho, ¿cierto? Porque se pierde porque hay muchos árboles o simplemente dejé uno solo, me fui a los extremos, ¿cierto? Siempre hay que elegir entre una parte y la otra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se refiere cuando hablamos de tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia, como le estaba comentando, bueno, voy a dejar de compartir aquí. Voy a abrir una pizarra de nuevo. Ok, esto lo voy a borrar. Y la tabla de frecuencia simplemente lo que quiere decir, ¿cierto?, es que si yo tengo una tabla, una primera columna, y la primera columna es la variable X, son los X, lo que yo tengo que hacer después, ¿cierto?, cuando aplico una tabla de frecuencia, es que la segunda columna, yo la puedo, ¿cierto?, dibujar por acá, tiene que ser la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repite la variable X, en este caso, ¿cierto?, en la F minúscula, que así se señala, digamos, simbólicamente, pero en definitiva lo que interesa es que X es la variable que yo estoy analizando, estatura de los alumnos, la nota de un curso, las matrículas, ¿cierto?, de una comuna. Y por lo tanto, por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo que sea los años, ¿cierto? 19, estos ya son un poquito más, son más jóvenes, 22, ¿cierto? O sea, partir con el mínimo, que es 19, después ya voy en 26, y así, por cierto, supongamos 28. Ok, estos son los años de un curso cualquiera, ¿cierto? Supongamos de la universidad, de algún curso ya avanzado, la edad de los alumnos. Y aquí la frecuencia, ¿qué significa? Es, por ejemplo, hay 2 alumnos que tienen 19 años, hay 4 que tienen 22, 5 que tienen 25, 3 que tienen 26 y 5 que tienen 28. Eso es lo que quiere decir cuando yo tabulo. Ahora, ¿por qué yo realizo esta tabulación así de números únicos, ¿cierto? 19, 22, 25, 26, porque la cantidad de veces que se repite cada uno de esos números es importante, porque uno se repite 2, 4, 5, entonces lo puedo, ¿cierto?, sin problema hacer a través de la tabla de frecuencia. Después la tabla que sigue, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que yo le mostré, ¿cierto?, aquí para no hacerlo en un Excel, lo estoy haciendo en una hoja cualquiera, que uno lo podría hacer de una manera más sencilla. Y aquí, ¿no es cierto?, yo pongo el F mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada dice que partí con 2, le sumo 4, me da 6, le sumo 5, me da 11, le sumo 3, me da 14, y le sumo los últimos 5 y me da 19. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cuántos individuos son? 19, porque 2 más 4, 6, más 6, lo mismo que hicimos al lado, ¿cierto? Yo lo puedo ir haciendo para abajo y me da exactamente la misma cantidad, 19. Y después lo que viene son los porcentajes, ¿cierto? Pero la verdad que los porcentajes depende de para qué yo lo necesito. Si yo estoy haciendo un estudio de porcentaje, lo puedo poner por porcentaje, si no simplemente me quedo yo con esta información. Y con esta información, ¿no es cierto?, que es la variable, cuántas veces se repite esa variable, y la frecuencia acumulada, tengo lista mi tabla. Ahora, ¿qué ocurre, no es cierto?, si pasa algo diferente, y por lo tanto aquí yo voy a hacer, ¿cierto?, otra tabla que va a partir de aquí, y va a terminar, la primera va a terminar, esta es la primera columna, ¿cierto? Estos son los X. O sea, aquí está la primera columna. Pero en la primera columna, lo que yo tengo, por ejemplo, si yo encuentro que en definitiva son mucho el rango, ¿cierto? Aquí no solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 individuos, sino que tengo
500 individuos, y los 500 individuos, ¿cierto?, tienen mucha dispersión. Entonces aquí yo, por ejemplo, podría ir diciendo que acá yo voy a hacer mi tabla de 19, por ejemplo, ¿cierto?, hasta 22. Y después de 23, 19, 20, 21, 22, ¿cierto?, cada 3, hasta 26. Bueno, están quedando medio chuecos los números. Después de 27 a 30, ¿cierto? Y así, si la dispersión es muy grande, yo lo tengo que empezar a acumular. Aquí la primera no es 19, sino que está entre 19 y 22. Y aquí nuevamente se hace lo mismo, ¿no es cierto? Decir cuántas veces se repite, pero ahora hay una gran diferencia, porque la frecuencia que yo estoy indicando, ¿cierto? Acá, esta frecuencia, que es la chiquitita, que es la frecuencia individual. Aquí, por ejemplo, me puede decir que son, supongamos, si seguimos la misma historia, los números que tenemos al lado, serían 6, ¿cierto? Porque hay 2 de 19 y 4 de 22, ya, 6. Después, entre 23 y 26, entre 23 y 26, hay 8. ¿Cierto? Bueno, siguiendo la misma historia al lado. Pero aquí yo puedo seguirlo, ¿cierto? Porque a lo mejor como la tabla es mucho mayor, por ejemplo, aquí ya hay 10, y aquí, ¿cierto?, porque esta cuestión sigue, por eso que la amplié de 31 a 34, ¿cierto? Aquí puedo suponer que hay 8 y así. Entonces la diferencia está entre la primera forma de diseñar, que es la que aparece acá, ¿cierto? Es que estos valores que aparecen aquí son individuales. Hay solo 19, solo 22 o solo 28, ¿cierto? Un solo dato, un solo número. Y con su frecuencia relacionada, ¿ok? Dependiendo las veces que se repite ese mismo número. En cambio aquí es un rango, ¿cierto? Es un intervalo entre 19 y 22. Aquí hay 6 tipos, ya, ok. Entonces es un poquito diferente porque no me está diciendo que hay 6 de 19 o 6 de 22. Me dice que entre 19 y 22 hay 6, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente que la forma de trabajar con un sistema de frecuencia y otro es diferente, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cómo se trabaja para calcular el promedio, la mediana y la moda en la frecuencia simple, es una frecuencia, y la otra cuando tengo que aplicar un intervalo o un rango, ¿ya? Y eso es lo que estábamos viendo con otra, que vamos a ver con otra, o sea, con otra PPT, que también ustedes la tienen, ¿cierto? La tenían ahí como en clase. Ok, voy a ir a compartir. A ver si la encuentro. Acá. ¿Están viendo una PPT que dice media aritmética, mediana y moda? No, algo pasó que se puso en pausa. Ahora sí, ¿lo están viendo, chicos? ¿Aló? Sí, profesor. Ya, gracias. Bueno, ¿cierto? Entonces, no nos olvidemos que cuando yo tengo una serie de datos pequeñas, 5 datos, 8 datos, por ejemplo, mis mismas notas, o los meses del año que son 12, las ventas de enero a diciembre son 12 ventas, y quiero aplicar la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ok? No se olviden que la media aritmética es simplemente la sumatoria de los x por f dividido por n, que ya lo hicimos en los ejercicios anteriores, pues yo simplemente se lo estoy recordando. Después vimos que, ¿cierto?, esta es la fórmula de la media del promedio, en otras palabras, ¿cierto?, del promedio. La mediana, yo tengo que ver cuánto es n, lo divido por 2, saco un número, ese número me doy a la frecuencia absoluta, lo determino, ¿cierto?, y ahí saco el valor de la variable x. Y la moda es simplemente la que más se repite, y por lo tanto, ¿cierto?, es bastante fácil porque yo teniendo la tabla veo inmediatamente cuál es la que más se repite y por lo tanto la moda la sé al tiro, ¿cierto? Igual puedo hacer inmediatamente si yo quiero, dado la tabulación que tenemos de la mediana, porque n lo divido por 2, me voy a la frecuencia acumulada, después cuando veo ese número me voy a la izquierda a ver x y digo, esa es la mediana. Y para hacer el promedio, simplemente la primera columna que es x, por la segunda columna que es la f pequeña, ¿cierto?, que es la frecuencia individual,
la voy multiplicando entre ellas, lo pongo en una columna, la sumo, ese valor lo divido por n y listo. ¿Cierto? Saco inmediatamente cada uno de los puntos que me están pidiendo. Pero es un poquitito diferente, como veíamos ahí, cuando yo tengo que tabular o aplicar, ¿cierto?, una manera diferente de colocar los números cuando no son todos iguales. O hay mucha dispersión. Como por ejemplo, en este caso. Aquí hay un ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que es muy importante que, que lo sepan. Hay un ejemplo que me dice lo siguiente. Hay una escala que va de 0 a 3 y que, como la frecuencia es 75, significa que hay 75 datos que están entre el 0 y el 3. ¿Ok? Bueno, aquí se supone que es 3,01, pero me faltó eso. La otra escala, de 3 a 6, hay 458 datos. O, ¿cierto?, cosas o elementos que están dentro de ese rango. Entre el 6 y el 9 hay 1932. Y del 9 al 10 hay, por ejemplo, 521. ¿Cierto? Supongamos que esto sea una encuesta que diga, mira, si tú estás muy de acuerdo, pone 10, y si estás totalmente en desacuerdo, 0. Y ahí está la escala, entre el 0, muy desacuerdo, y muy de acuerdo. Y ahí están cuántos votaron que más o menos, que sí, que sí yo. Y por lo tanto, si uno se da cuenta, la cantidad de individuos, por ejemplo, que aquí votaron son, bueno, casi 2.000, 3.000, como 3.000 y tantos individuos, ¿sabes? Una cantidad importante de datos. Entonces yo no puedo llegar y tabularlo, ¿cierto?, en una tabla Excel y voy colocando los 3.000 para abajo porque tendría que poner como 20 hojas y se me complica un poco el esquema. Entonces, para evitar eso, simplemente lo que se hizo es, ¿cierto?, utilizar una escala o un rango donde yo voy acumulando los individuos por grupos, ¿cierto? Aquí entre 0 y 3, 3 y 6, 6 y 9 y 9 y 10. Y ahí voy colocando la cantidad. Ahora, de acuerdo a como nosotros realizamos, ¿cierto?, los ejercicios anteriores, se suponía que la primera columna era X, la del lado era la frecuencia, y yo multiplicando la primera por la segunda sacaba F por X, tenía los sumatorios, los dividía por N, y sacaba, ¿cierto?, el ejercicio. Pero en este caso, ¿cierto?, es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que ampliar acá un rango, tengo que abrir una columna entre los dos datos que tengo, que es la escala y la frecuencia, y ahí tengo que poner, como dice ahí, el promedio de los límites, el promedio de los límites. Y el promedio de los límites, ¿cierto?, que está aquí, se supone que es el promedio entre 0 y 3. ¿Cuál es la mitad? 1,5. Entre 3 y 6, 4,5. Entre 6 y 9, 7,5. Y entre 9 y 10, 9,5. Y ahora, ¿cierto?, dado que ahora esta representa el X, porque esta es la escala, por lo tanto no es X, ¿cierto? Esta es la escala. Ahora sí que tengo el X. Y yo necesito X. Profe, ¿cómo saca esto del X? Del medio es porque, ¿cuánto hay entre 0 y 3? 1, 2, 3. 3 dividido por 2, 1,5. ¿Cierto? Aquí está entre el 3, entre el 3 y el 6. ¿Cuál es el medio? ¿Cierto? Está el 3, obviamente está el 4, el 5 y el 6. ¿Cuál es la mitad de esos dos? El 4,5. ¿Cierto? Porque si yo sumo 1,5, llego al 6, y si le descuento 1,5, llego al 3. Hago lo mismo con entre el 6 y el 9. La mitad entre el 6 y el 9 es el 7,5. Y la mitad entre el 9 y el 10, tengo el 9 y el 10. La mitad obviamente es el 9,5, ¿cierto? Porque la mitad es el promedio de los límites. Profe, perdón, ¿por qué entre el 6 y el 9 es el 7,5? Porque está el 7, el 8 y el 9. ¿Y el 5? Sí. Ah, ya, le entendí. Ya. Se supone ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que después se sigue con la... como ¿Alguien quiere hablar, pero se escucha así súper entrecortado? Alexi, parece que eres tú. ¿Aló? Alexi, no se te escucha bien. Sí. ¿no? La verdad, Alexi, que no te escucho absolutamente nada.
No, es que era como que se sumaba y se divide en dos nomás. Bueno, Sigamos, es la manera más sencilla, es verdad. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Que cuando tenemos el valor ya de X, ¿cierto? Que lo que hacíamos anterior también cuando teníamos X, acá siento que esta sería ahora mi X, X por F, minúscula, o sea, 1,5 por 7,5 me da 112,5. 4,5 por 458 me da 2061, ¿cierto? Y así empiezo a multiplicar, después sumo los 4, y aquí yo tengo la sumatoria de todos los XF, ¿cierto? Y tengo el total de datos, que son 2.986 datos, o sea, son hartos números, hartas personas, ¿cierto? Hartos elementos que tengo en esta encuesta o en esta tabla. Entonces, yo tengo dos datos, tengo la sumatoria de fx y el total de n. Y no se olviden que con la fórmula, con esos dos datos, yo saco inmediatamente el promedio, ¿cierto? Porque el promedio yo lo puedo sacar, teniendo esos datos, saco el promedio inmediatamente. Y así se hace también cuando yo tengo la tabulación y tengo que aplicar un rango. No hay problema, teniendo lo acumulado de los XF por el total de los números, llego y encuentro que acá está, ¿cierto? La media aritmética es simplemente dividir el valor que yo encontré, que los 21.613, lo divido por el total de datos y me da 7.23. Esa es mi media aritmética. Pero si ustedes se fijan, ahora para la mediana es una formulita bastante más compleja que la anterior, que la otra simplemente la mediana era n dividido por 2, veía la frecuencia, veía el x y lo sacaba. Ahora es la mediana es igual a un LI, y el LI significa límite inferior, más A, y ese es el rango, multiplicado por entre paréntesis n-2, que ese valor, bueno, lo calculo rápido porque el n lo tengo, pero después me dice menos FI menos 1 y FI. Entonces uno dice, bueno, wow, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Ya se pusieron a hablar chino. Entonces, si yo me voy a ver, al igual que en el ejercicio anterior, cuando teníamos una serie sencilla, ¿cierto? Que todos los números eran diferentes, yo decía n dividido por 2. Bueno, aquí sigo exactamente con lo mismo, por lo menos la primera parte es sencilla. N dividido por 2, ¿cuántos eran los datos? 2.986, lo divido por 2 me da 1.493. ¿Ya? Ese dato lo tengo que tener súper en cuenta, porque es el que yo tengo que ver en la frecuencia. ¿Se acuerdan que yo después iba a la frecuencia acumulada? Y en la frecuencia acumulada yo me iba al X y decía, el X es 5, es 4, es 3. En este caso, si yo, ¿cierto?, me voy a ver la tabla, que es la que yo estoy analizando, tiene que decir, n dividido por 2 me da 1.493. Yo me voy a la tabla que estábamos viendo, que es la que está aquí, voy a la frecuencia acumulada, me doy cuenta que no está en 1.400, pero sí está el 2004, ¿cierto?, que es el que le sigue, porque hacíamos exactamente lo mismo con el otro sistema. Cuando no tenía el número exacto, me tenía que ir al que sigue. Ok, aquí me va a dar la fila. Ahora lo importante es esta fila, ¿cierto? Esta fila, porque esta es la que me está arrojando el ejercicio. ¿Qué es lo que es esta fila? Si ustedes se fijan, aquí está el FI, por lo tanto aquí este número es el FI. Aquí tengo el FI mayúscula. Y aquí tengo el límite inferior y tengo el rango. Entonces voy sacando los datos. Entonces la fórmula decía límite inferior. Si yo me voy a ver la escala, el menor número que comienza la escala en esta parte, ¿cierto?, de esta línea es 6. Entonces yo me voy a ver acá, bueno, me van a quedar esos monitos de la raya. Acá, ¿no es cierto?, afortunadamente aquí no se notó. El límite inferior es 6, por eso es que se pone 6 aquí. ¿Cuál es el rango o la amplitud? ¿Cierto? Porque eso significa la amplitud. Va entre el 6 y el 9. 7, 8, 9, ¿cierto? Son 3 números. La amplitud es 3. Bueno, n dividido por 2 es lo mismo que está aquí arriba, pero después me dicen menos 533. Y menos 533 es menos f mayúscula menos 1. Entonces ahí yo tengo que ir a ver la famosa tablita, que ahí me va a servir el dibujo. El FI es 2465, pero el menos 1 es el que está arriba, y aquí me dice que es 533, ¿cierto? Por eso ese valor se tiene que poner acá.
justo me quedó la raya ahí. Me queda aquí, y por eso es que uno pone 533. Y después dice dividido por FI, 1932. 1932. ¿Cierto? ¿De dónde salió ese FI? Me voy a la columna, a la fila que yo estoy viendo, y el FI chiquitito, que es el rojo, dice 1932. ¿Se dan cuenta? De ahí yo saco el FI, el F mayúscula menos 1, el límite inferior, que es el primero de la escala, y cuál es la amplitud de la escala. Con esos datos, yo realizo mi operación matemática, ¿cierto? Porque ya voy reemplazando. Aquí obviamente tengo que hacer la división, aquí la división, hago la resta, multiplico por 3, y ese valor le sumo el 6, y finalmente, ¿cierto? Para no perder mucho tiempo en hacer el cálculo matemático, total, esto ya ustedes lo tienen ahí en su aula virtual, la mediana da 7.49. ¿Cuál es la gracia de este cuento? Es que sí, ¿cierto? Tienen que aplicar una formulita, que es la que está aquí, pero que en definitiva, les voy a insistir, ¿cierto? A los que a lo mejor ya vieron la prueba, se van a dar cuenta que este ejercicio le va a servir. Bueno, ahí mejor lo dejo hasta ahí nomás. Profe, Ajá. sí, efectivamente este ejercicio aparece en la prueba. Sí, Pero, por ejemplo, yo lo que explicó recién no lo entendí bien, y yo no saco nada con copiar y pegar. Porque a mí me va a ser muy fácil copiar lo que usted está mostrando y presentarlo en mi prueba. Pero la idea es que yo entienda, y yo la verdad que no lo estoy entendiendo. Bueno, No sé tú si me eres explico. Linda, ¿no es cierto? La que está hablando. Sí, Sí. lo que pasa es que como no se ve bien, pero ahí la que está sin micrófono. Mira, si no te preocupes, Profe, yo tampoco lo entiendo. lo puedo explicar de nuevo. Así que no hay problema. Yo Quería me meditar, perdí. profe, porque sabe que Yo me perdí. la verdad, lo encontré muy complicado. Yo igual lo estoy entendiendo, pero como le digo, no es la idea llegar y copiar y pegar en la prueba. No es la idea es que entendamos, y así al menos yo no lo estoy entendiendo. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Cuando yo tengo que, ¿cierto? Vamos a partir todo de nuevo y con calma. Cuando yo tengo una tabulación, ahora lo importante es que no digan, yo no entendí, pero si, ¿cierto? La idea es que estén atentos y me hagan preguntas, profe, lo que usted hizo, no lo entendí. Díganmelo al tiro, porque si están todos callados o todas calladitas, yo estoy suponiendo que están entendiendo, me están siguiendo, por eso es que yo avanzo. Pero si usted me dice, profe, no, sabe que no me quedó claro ese número, Profe, usted me lo dice. perdón, eso es lo que pasa, que todos nos quedamos, bueno, yo no me quedo callada, pero la mayoría se queda callada, y creo que hay muchos compañeros que a lo mejor están en la misma que yo. Profe, yo tampoco. Por eso eso es lo importante, que ustedes me digan, ¿no es cierto?, no estoy entendiendo, para hacer el cálculo, ¿ok? Ahora, vuelvo a insistir, ¿cierto? Cuando yo tengo que hacer una escala, y en la escala yo tengo que incluir un rango, cualquiera ese rango depende del estadístico, ¿cierto? De la persona que está realizando el estudio. Y supongamos que aquí el rango va de 0,3, de 3 a 6, 6, 9, y aquí yo tengo una cantidad que calzan dentro de ese porcentaje, que son todos estos, ¿cierto? Estos individuos, supongamos que sean personas, como les dije, ¿cierto?, que votaron entre el 0, que es estoy muy en desacuerdo, y el 10, que estoy muy de acuerdo. Ya, ok, ¿cierto? Pero como son muchos, ¿cierto? Yo para qué voy a poner 0, 1, 2, 3, entonces hago un rango y pongo de 0, 3, de 3 a 6 y así. Ok, cuando yo tengo esa tabulación, cuando yo tengo, ¿cierto?, que aplicar una escala, yo tengo que hacer primero un cálculo intermedio para buscar realmente la X. ¿Y cómo saco la X? Es el valor, el promedio de los límites, el promedio de los límites. Y ahí yo voy colocando los datos, 1, 5, 4, 5, 7, 5, 9, 3. Y ese pasa a representar mi X, ¿cierto? Como está aquí. ¿Ok? No se olviden que la frecuencia está ya dada, y la frecuencia mayor que es la F, yo simplemente voy sumando. 75 más 458, 533, más 1900, 2004, más 521, 2986. Si yo sumo individualmente estos para acá, estos para acá, estos para acá, me va a dar obviamente lo mismo, 2986. Estos son los mismos individuos. Ahora, ¿qué necesito para sacar el promedio? El promedio yo necesito la primera columna, que es X, multiplicándolo por la F minúscula, que es la frecuencia. Como yo ya encontré el X, ¿cierto? Que es la columna que está aquí, estos son los X, ¿cierto?, donde estoy borrando yo la rayita, y acá tengo el FI, yo simplemente lo que hago es multiplicar el X que encontré, que es el promedio de los
¿cierto?, de los valores, como dice ahí, promedio de los límites, yo voy multiplicando 1,5 por 75. ¿Cierto? Eso es X por F. Y ahí está, X por F. Y pongo 112,5. Después multiplico 4,5 por 4,58. La multiplicación me da 2061. Ok. 7,5 por 1932, 14.000. ¿Cierto? Ok. Y después 9,5 por 521, 4.009 y tanto. Sumo los 4 y me da 21.063. ¿Ya? Esos son los datos que necesito siempre. Porque la clase pasada yo les dije que cuando nosotros estábamos ante una metodología sencilla, ¿cierto?, de calcular el valor medio, que es la mediana, la moda, ¿cierto?, y el promedio, por si alguien no se acuerda, bueno, aquí está ayer, voy a descubrir todo esto, está acá, ¿no es cierto? Aquí lo que hacíamos era exactamente lo mismo. Yo tenía el X, después tenía el F, que es cuántas veces se repite ese mismo número, y simplemente yo hacía X por F, ¿cierto? X por F, y sacaba el valor de X por F. Una vez que yo tenía el valor de X por F, sumaba todo, me daba 57. ¿Se acuerdan? Y aquí tenía el total de datos, que son 10. Y el promedio, sabíamos al tiro que era 57 dividido por 10. Esto ya lo pasamos, lo estuvimos viendo, ¿cierto? Y nadie me dijo, profe, no lo entendí, no sé dónde salió 5,7. Es de la sumatoria de los XF dividido por el total de los datos, 5,7. ¿Se acuerdan? Ahí nosotros sacábamos el promedio. Después yo le decía, ¿cuál es la moda? Y uno dice, no tengo para qué ni siquiera cambiar, ¿cierto?, el escenario, porque lo saco inmediatamente. La moda es la que más se repite. ¿Cuál es la que más se repite? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ¿cierto?, de acuerdo a la frecuencia de cada uno de ellos, el que más se repite es 3. Por lo tanto, la moda, en este ejemplo, pasa a ser, ¿cierto? Inmediatamente veo que el que más se repite es el número 3, voy al X, y el X es 2. Por lo tanto, aquí, este ejercicio ya lo vimos, ¿cierto? La clase pasada, y decíamos, la moda es 2. Perfecto. Y después, la mediana. La mediana es N dividido por 2, ¿cierto? Que en este caso es, perdón, por 2, no por 20. En este caso es 10 dividido por 2 me da 5. Voy a ver en la frecuencia absoluta, acá, ¿cierto?, dónde está 5, y me doy cuenta que está, ¿cierto? Empiezo a ver, aquí está el 5. Ah, ok, la frecuencia absoluta. Pero me voy a ver X y digo, ok, la mediana es 5. ¿Se acuerdan? Entonces teníamos promedio 5,7, mediana 5, moda 2. ¿Ya? Profe, la N, ¿de dónde la saca usted? De aquí. La N es el número de datos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, Perfecto. 6, 7, 8, 9, 10 datos. Esos 10 datos lo ordené de menor a mayor y vi cuántas veces se repetían. Por ejemplo, el 2 dice que se repite 3 veces. Aquí está. 1, 2, 3. ¿Cierto? Y ahí. ¿Cuántas veces el 4? 1. Aquí está el 4. No tengo ningún otro 4. ¿Cuántas veces el 7? O sea, el 5. 1. ¿Dónde está el 5? Aquí. ¿Se dan cuenta? Y así voy llenando yo esa tabla cuando es una tabla sencilla. Yo viendo la primera tabla, saco inmediatamente los 3 datos, el promedio, la mediana y la moda, ¿cierto? Pero como les digo ahora, cuando yo estoy frente a una tabla con tabulación, ya no es llegar y decir, veo la tabla y digo, esta es la moda, esta es la mediana y este es el promedio. Afortunadamente el promedio sigue siendo exactamente lo mismo, la sumatoria de los X por F dividido por N. Eso es lo bueno, que por lo menos el promedio, por eso le decía siempre, el promedio es re fácil, lo más fácil que hay para calcular, ¿cierto? Voy a avanzar donde estábamos antes, porque ahora ya cuando yo tengo una tabulación, ¿cierto? No se olviden que yo tengo que tabular, estoy acá, ¿cierto? Tabulé, tuve que buscar el X, porque el X no es que esté, ok, aquí está la X, aquí está la X, lo tuve que encontrar, que es el promedio de los límites, y este X lo multiplico por el FI que está al lado, ¿cierto? El negrito por el rojo me da acá XF. ¿Por qué hago eso? Porque no se olviden que en la tabla que le acabo de mostrar teníamos el X, el F minúscula, el F mayúscula y el XF, ¿cierto? Aquí están los XF, me dio 21.613 en la sumatoria de los XF. Aquí el N es 2.986.
aquí 2.986. ¿Por qué? Porque no se olviden que aquí yo voy acumulando, me tiene que dar el mismo valor. Acá esto está igual, estamos correctos, ¿cierto? No hay dificultad. N es ese valor. Esta es la sumatoria de los XF, ¿cierto? El que está aquí. Por lo tanto, yo inmediatamente, sin tener que cambiar de hoja, digo que el promedio es la sumatoria de los XF, que son 21.613, y lo divido por N, que son 2.986, y me da 723. ¿Cierto? Y es lo que yo le estaba mostrando acá. Acá. El promedio dice que son efectivamente, ¿cierto? 723. ¿Ok? Acá, por lo menos el promedio está ahí, 723. No tengo ningún problema, ¿cierto? Ahí está clarito lo que yo tengo que hacer. Después, como le digo, la mediana ahora lamentablemente ya no es necesario. O sea, no solamente no puedo ver el cuadro porque ya es diferente, hay una fórmula. Y la fórmula la tengo que, ¿cierto? Afortunadamente, en este caso no tengo para qué aprenderme la memoria porque la tengo en el PPT, la puedo tener en el cuaderno, por último la puedo buscar en cualquier parte. Y la formulita es la que aparece aquí. Me dice que la mediana es el LI. ¿Qué significa LI? Los que tienen los cuadernitos, ¿cierto? Anoten al lado. LI es igual a límite inferior del rango. Límite inferior del rango. Más un A. ¿Qué es lo que es el A? La amplitud. La amplitud del rango. Entonces tengo que ir a la primera columna y ver de 1 metro a 1,20 metros, de 1,21 metro a 1,40 metros, la amplitud son 20 centímetros. En este caso la amplitud era 3, porque va de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, la amplitud vendría a ser 3, ¿cierto? Cuando veamos la tabla lo vamos a tener más claro. Después me dicen que es n dividido por 2. Bueno, ese dato lo puedo sacar rápidamente porque no hay problema, porque inclusive para calcular la posición de la mediana, antes igual el n lo dividíamos por 2, medía la frecuencia absoluta, veía el x al lado y sacaba el dato. Ahora lo tengo que hacer igual, tengo que dividir n dividido por 2. Y después me dice que hay un menos frecuencia acumulada menos 1, porque la mayúscula es la frecuencia acumulada y la minúscula es la frecuencia del dato, en este caso de la línea, ¿cierto? Del rango que yo tengo. Entonces, si yo me voy a ver los datos, lo primero que tengo que hacer es dividir n dividido por 2, 2.986 dividido por 2 me da 1.493. Ahí yo me voy a la frecuencia absoluta, lo mismo que hacíamos cuando veíamos el ejercicio anterior, que era muy sencillo, que yo veía, por solo ver el cuadro, sacaba el resultado. Pero ahora tengo que ver el cuadro y me tengo que valer de muchas cosas más. Entonces ahí yo tengo que ir a ver dónde está la frecuencia absoluta en 1.493. Me voy a ver la tabla, afortunadamente los símbolos me quedaron arriba, me voy a la frecuencia absoluta, que es la F mayor, ¿cierto? La F mayor, esta es la frecuencia absoluta. Voy a ver dónde está 1.400, no está, pero ¿qué es lo que hacíamos antes? Tengo que seguir al próximo que encuentre. ¿Cuál es el próximo que encuentre? Son los 2.465. En esa parte me tengo que parar, ¿cierto? Ahí me tengo que detener. Ok. Cuando estábamos en un dato simple, yo simplemente me iba para el X y decía, el X es 10. Ok. En este caso, por ejemplo, la mediana es 10. Aquí no, porque yo tendría que ser 6, 6,1, 6,2, hasta 9. Entonces tengo tanto rango que no puedo. Por eso que está la fórmula. Y para aplicar la fórmula, yo me tengo que posicionar en la línea donde está esa F mayúscula o la frecuencia acumulada, que es toda esta línea. ¿Para qué me sirve esta línea? Primero la fórmula me dice, tienes que buscar el límite inferior de esa línea. Para buscar el límite inferior, yo tengo que ver que el rango parte por el 6. Y ese es el límite inferior. Ahora, aquí, por ejemplo, si fuera del 1,50 m a los 2 metros, el límite inferior sería 1,5 porque son 1,5 metros. ¿Se dan cuenta? Profe, perdón, ¿por qué el límite parte por el 6? Porque nosotros sí lo estimulamos, partimos de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. No te olvides que el estadista es el que pone los límites. Ya. ¿Te acuerdas? Este dato, a mí ya me dieron el rango y yo tengo que entender que así está. No me voy a poner a cuestionar, pero ¿por qué 2.986 personas? ¿Por qué no fueron 3.000? No, pues ahí están los datos.
¿Y por qué, cierto, el rango? Me lo dieron, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 10. Este es el rango. Entonces, cuando yo me posiciono en la línea, esa es la línea que me manda para los datos para la fórmula. Entonces, la fórmula me dice, busque el límite inferior. El límite inferior es 6. Supongamos que me hubiera dado 75 y justo estoy en 75, por lo tanto tengo que ver la primera línea, ¿cierto? En este caso. ¿Cuál sería el límite inferior? 0. ¿Se da cuenta? Depende en qué lugar me encuentro en la tabla. Aquí me dio 6 porque estoy en esa parte de la tabla. Después me dice, ¿cierto? Límite inferior 6, más, ¿cierto? Hay un signo más. A, y la A es la amplitud del rango. ¿Cuánto es la amplitud? Si voy de 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Parto en el 6, termino en el 9, son 3. Por eso es que la amplitud es 3, ¿ok? Después me dice la fórmula, por si no se acuerdan, cuáles son los datos que me pide la fórmula. Acá, perdón, me equivoqué. La fórmula me pide, ahí ya encontramos el LI y encontramos el A. Bueno, el N dividido por 2 ya lo tenemos porque inclusive lo encontramos y lo habíamos hecho arriba. Pero me habla de un F mayúscula menos 1, ¿cierto? O sea, el anterior al donde estoy yo, y me habla del FI de la línea en la cual estoy yo. La F mayúscula, no se olviden, es la acumulada, y la F minúscula es la del punto, ¿cierto? Es la del lugar donde estoy. Entonces, la F mayúscula menos 1, si yo estoy aquí y la F mayúscula es esta, la menos 1 es la anterior, ¿cierto? La anterior es, acá lo voy a poner con un color diferente, es esta, ¿cierto? Esta es la mayúscula anterior, menos 1, porque esta sería la más 1, esta que está acá. Entonces, por eso que tengo que poner 533, porque yo estoy en esta tabla, ¿sí? Perdón, en esta línea, aquí está la F, ¿cuál es la F menos 1? 533. ¿Cuál es la FI? O sea, de la misma línea, la FI es la chiquitita que está acá, es esta, 1932. Entonces, de aquí, de esta misma línea, para la fórmula yo saco el límite inferior, 6, el rango, 3, el F mayúscula menos 1, 533, el FI, 932, y el N menos 2 no es problema porque se lo saco, sino porque ya tengo los datos. Y con esa fórmula, o sea, traspaso ahora esos datos que encontré de la tabla, me voy a la fórmula, porque la tengo que obviamente desarrollar, y ahí simplemente reemplazo. Entonces ahora digo 6, porque es el límite inferior, 6, ¿cierto? La amplitud es 3. Por eso aquí, a ver, déjenme borrar para que... ¿Cierto? Aquí, por eso es que ahora reemplazo y digo, ok, límite inferior 6, la amplitud 3, n dividido por 2. ¿Cuántos son los datos? 2.986. Lo divido por 2 porque así es la fórmula. Menos 533. No se olviden que el F menos 1 es el que está arriba del F. Y lo sacamos, 533. Y todo eso dividido por 1932. Y una vez que yo encuentro eso, ya tengo los datos, obviamente tengo que hacer la operación matemática. Y para la operación matemática, ¿cierto? Se entiende, se supone que ustedes tienen que aplicar las reglas de las operaciones matemáticas, donde primero, ¿cierto? Ustedes tienen que saber si se multiplica, se resta, se suma, se divide, para ir haciendo la operación, pero en definitiva, el que siempre va quedando atrás es el 6, después de que yo hago todas las divisiones y las multiplicaciones, me da una cantidad, ¿cierto? Que multiplico por 3, que en este caso es 0,49 multiplicado por 3 más 6, y me da ahora que es 7,49 la mediana. ¿Se dan cuenta que si yo me voy al cuadrito donde antes yo simplemente visualizaba la mediana y yo decía, por ejemplo, el F me dio, como no tengo el mismo F, voy a buscar el que sigue, 2465, voy al X, y el X aquí me dice que es 7,5 o 6,9, pero ese es el promedio y ese es el rango. Entonces, como yo estoy buscando la mediana, me dio un poquitito mayor y por eso me dio 7,49, ¿cierto? Que anda casi bastante cerca, pero está ahí. Y si yo quiero aplicar ahora la fórmula de la moda, que antes la moda era pero sumamente sencilla porque yo simplemente me veía, ¿cierto? ¿Cuál es el que más se repite? Y por lo tanto, súper fantástico. Oye, el que más se repetía es tanto, listo, esa es la moda. Y no se olviden que también de repente algunos números se repetían 2 o 3 veces y por lo tanto tenía 2 o 3 modas. No solamente hay una moda. En este caso acá, en particular, ya entiendo que de acuerdo a la fórmula hay una sola moda. Y la fórmula, ¿qué es lo que dice? Ya la formulita también es un poquitito más compleja, inclusive que la mediana.
ya no es tan entretenida, ¿no es cierto? Ya dejó de ser simpática, porque me habla de un límite inferior. Afortunadamente, ¿no es cierto?, sigue siendo el mismo, porque no se olviden que yo me baso en ese dato, y yo me voy a la frecuencia acumulada y me quedo en la misma línea. Por lo tanto, el límite inferior sigue siendo 6, la amplitud ya encontré que era 3, pero ahora me dicen que eso lo multiplico por el FI, y el FI, si ustedes se fijan, yo lo encontré en el ejercicio anterior, era 1932, ahí está, 1932, pero me hablan del FI menos 1. Entonces yo me tengo que ir a la tablita, donde está mi famoso FI, ¿cierto? No nos olvidemos que acá yo encontré que esta es la línea que yo tengo que preocuparme. Aquí está, ¿no es cierto?, el FI, y el menos 1, FI menos 1 es 458, ¿cierto? Y el más 1, porque también me lo piden, es 521. Entonces, el anterior es menos, el que sigue obviamente es más, ¿cierto? FI menos 1, 458. FI más 1, 521. Entonces, yo me voy a ver ahora la terrible formulita, ¿cierto? Que aquí me dicen que es, voy a borrar acá porque se ve feo. ¿Cierto? Si ustedes se fijan aquí, es FI menos 1, dividido por FI menos 1, más FI menos FI más 1. Entonces necesitaba el FI menos 1 y el FI más 1, y también el FI. El FI, como yo le dije, ya sé que es 1932, ¿cierto? Aquí lo tenemos, 1932. ¿Cierto? Le voy a mostrar, ¿cierto?, lo importante que ustedes lo entiendan, por eso lo estoy repitiendo, ¿cierto? Esta es la línea que encontramos. ¿Por qué encontramos esta línea? Porque yo tuve que buscar la frecuencia de 1400 y tanto, no la encontré, encuentro la que sigue, es esta. Y esta me da la posición de la línea. Entonces, cuando yo me piden el FI, es 1932, porque el FI significa que es el F minúscula del lugar donde estoy, de la línea donde estoy. Cuando es FI menos 1, me tengo que ir al anterior, ¿cierto? Al que está abajo de ese. ¿Cuál es ese? 458. Se me dicen FI más 1, el que sigue hacia adelante, y es el 521. Entonces, de aquí yo tengo que sacar para la moda, ¿cierto? Que antes yo la miraba y decía, esta es la moda, y ahora me doy cuenta que es LI más A, ¿cierto?, multiplicado por F menos FI más 1, menos FI más 2, o sea, la cuestión me marea con el FI, pero ahí está. Este es el FI menos 1 y el FI más 1. 458, 521. Entonces yo, ¿cierto?, tengo que empezar a ver la tabla, me voy a reemplazar los datos, porque así uno, ¿cierto?, siempre realiza un ejercicio de una ecuación, ¿no?, ¿cierto?, que yo conozca cualquiera. Tengo que ir viendo cuál es la ecuación que yo tengo que aplicar, cuáles son las variables o los símbolos que están, y después ir a la tabla a buscar esos símbolos. Entonces, aquí yo tengo el límite inferior 6, el rango o amplitud 3, el FI, ¿cierto?, ya sabemos que es 1932. ¿Cuál es el anterior? 458. Después dice dividido por FI menos 1. Es lo mismo que se repite, por lo tanto, si ustedes se fijan, se repitió el número. Pero más el FI menos, ahora es el FI más 1, que era el que seguía para abajo, 521. Y ahora ya tengo todos los datos de mi ecuación, ¿cierto? Aquí yo tengo que restar, aquí yo tengo que restar y después sumar. Aquí yo tengo que restar, después yo tengo que hacer la división, así como están, ¿cierto?, paso a paso. Después multiplico por 3 y me queda 1,5 más 6, 7,53. Entonces ahí yo ya ahí uno simplemente comienza a realizar la fórmula paso a paso para llegar a determinar que mi moda ahora es 7.53. Mi mediana es 7.23, perdón, mi media aritmética o promedio, 7.23, la mediana es 7.49 y la moda 7.53. Se dan cuenta que ahora cuando ya tengo una tabulación de datos es mucho más compleja que cuando yo simplemente tengo que sacar el promedio de 4 notas, porque sumo las notas, lo digo por 4 y digo este es mi promedio. Después necesito, por ejemplo, si entre las 4 notas tengo 2 7, bueno, por solamente ver la moda, digo la moda del 7 porque se repitió, o el número que más se repitió.
Y la mediana, ¿cierto? Tengo que n dividido por 2, voy a ver el x y digo inmediatamente esta es la mediana. Pero cuando yo tengo que aplicar la fórmula, porque me piden que yo tengo que tabular, ¿cierto? Mi tabla de frecuencia a través de un rango, de una amplitud. ¿Por qué? Porque son tantos y tan dispersos los valores que no alcanzo a hacerlo solamente en una hoja, ¿cierto? Necesitaría muchas hojas, entonces mejor voy a ampliar un rango. Y va a ir, por ejemplo, entre 1 metro y 1,5 metros, entre 1,5 metros, 2 metros y medio, 3, ¿cierto? Supongamos que estoy midiendo una barra, digamos, ¿cierto? De aluminio, que son muy largas. Y ahí yo voy viendo la amplitud. Y ahí voy viendo cuántas entran entre el metro y los 2 metros, entre los 2 metros 1 y los 3 metros, y ahí voy haciendo la tabulación. Entonces, para sacar el promedio, la mediana y la moda, tengo que aplicar fórmulas. Y las fórmulas de una manera u otra manera, ¿cierto? Ya no son tan simpáticas porque tengo que aplicar fórmulas. En cambio, la otra era más bien casi visualización. Yo veía el Excel, ¿cierto? F por X sacaba la sumatoria, lo divido por N, listo, saco el promedio. Después veo cuál es la que más se repite, esa es la moda. Después, la mediana, N dividido por 2, frecuencia absoluta, voy al X, listo, saco, ¿cierto? La moda. ¿Profe? Perdón, la mediana. Pero ahora, lo único que sigue siendo fácil de calcular sigue siendo el promedio, que sigue siendo la sumatoria de los X por F dividido por N, ¿cierto? Que es la que yo tengo aquí, que es el 7.26. Profe, Ajá. me queda una duda. En la mediana, la parte número 3, donde dice 6 más 3 por, entre paréntesis, 6.49, eso no sé dónde lo sacó. La verdad que no lo entendí. ¿Cuál estamos hablando? ¿De la mediana o de la moda? La mediana, Es que por el la paréntesis número se 3, donde multiplica. dice 6 más 3, X, entre paréntesis, Pero 6.49. a ver, Linda, lo que pasa es que tú tienes que hacer la operación matemática. Tú tienes que saber que si yo tengo 2.986 dividido por 2, ¿cierto? Que así dice la fórmula, menos 586 y todo eso dividido por 1932, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Tú tienes que Ah, dividir, tienes que ya. restar y después dividir, o dividir, Entendí. restar, multiplicar, porque eso yo no lo estoy enseñando matemática, lo estoy enseñando estadística. Entonces, Perfecto. el entre paréntesis al cuadrado, mira, si tú te fijas que hay un paréntesis al cuadrado, ¿cierto? Que es el que está aquí. Este que está aquí es un paréntesis cuadrado, ¿cierto? Aquí, mira, aquí hay uno y este es el otro, ¿cierto? Aquí. Entonces, dentro de ese paréntesis hay otros paréntesis intermedios, entonces yo tengo que ir deshaciendo los paréntesis intermedios y cuando hago todo eso, me queda que todo lo que está entre el paréntesis cuadrado es 0,49689, ¿ya? Ya. Y Sí, de profe, ahora lo ahí, entendí. vale, y de ahí, ¿cierto? Como se está multiplicando por 3, lo multiplicas por 3 y 3 por 0,49 te da, bueno, ciertas cosas multiplicar, 3 por 0,49, eso me da, bueno, 1,47, pero es más, ¿cierto? Y le sumo el 6 y ahí me da 7,49. 7.49. Ya, profe, gracias. Vale, entonces, como les digo, aquí lo mismo, ¿cierto? En la moda es exactamente lo mismo porque lo que yo tengo que hacer es empezar a restar primero, ¿no es cierto? Resto, aquí sumo, después hago la división y ahí está, ¿no es cierto? Primero, 1932 menos 458 me da 1473. El 1932 menos 458, 1474. Lo otro, la resta, 1411. Sumo 1400 más 1400, 2008. 1004 dividido por 2008 me da 0,5, ¿cierto? 0,51 en realidad. Lo multiplico por 3, me da 1,53. Le sumo el 6, 7,53. ¿Te das cuenta? O sea, yo tengo que ir paso a paso para aplicar las operaciones matemáticas, ¿cierto? Que es, si primero tengo que dividir, después sumar, multiplicar, restar, porque obviamente tiene un orden, ¿cierto? Yo no puedo llegar a restar y multiplicar y sumar porque, como a mí se me ocurra, porque obviamente que el resultado me da cualquier cosa. Pero si yo sigo el procedimiento lógico de desarrollo de una fórmula matemática, siento que es lo primero que hay que hacer, después lo segundo, lo tercero, lo cuarto, aplico la operación, y ahí está por último, lo mostré ahí, entre paréntesis, paso a paso, ¿cierto? Para que no se equivoquen, que también es bueno hacer recordatorios de matemática, y llegamos a la mediana, la media y la moda, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el tema es un poquitito más complejo de lo que nosotros hemos estado pasando ahora, ¿cierto? En esta parte. Y bueno, hay un ejercicio que hay un error garrafal, digamos, ¿cierto? Ya lo reconozco. La idea era cambiar los números, pero no sé qué pasó, que fueron los mismos números. Ya, por eso se lo digo todo. Pero, en definitiva, después hay otro ejercicio, ¿no es cierto? ¿Me puede mostrar un poco la tabla, por favor? ¿Cómo? ¿Le muestro la tabla? Sí, por favor. Acá. Un poquito. Espérate, déjame. ¿Esta, ¿no es cierto? ¿A esta tabla te refieres?
Gracias. Bueno, lo que sigue ahora, ¿cierto? No se olviden que también tenemos que ver aquellas medidas de tendencia que no son centrales. Por eso es cortito y rápido porque no es tan complejo, ¿cierto? No tengo que aplicar fórmulas así extraordinariamente complejas. Pero, ¿qué significa eso? Que hay algunas medidas que no son centrales, porque voy a hacer aquí, a ver, voy a salirme de aquí, voy a dejar de compartir, y simplemente para hacer aquí una pizarra en blanco. Bueno, verdad que me quedó esto, lo tenía anterior, bueno, yo pensé que se borraba cuando no salía la pizarra, bueno, no se borró. Qué lata. Bueno, voy a dejar un espacio aquí nomás. Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos acá un análisis de los datos que tenemos, ¿cierto? Se supone que obviamente estamos haciendo esto porque todos los puntos yo los puedo tabular, ¿no es cierto? Por ejemplo, el alumno que medía 1,20 m son 1, el que medía 1,22 m son 3, entonces estoy colocando 1,21 m, 1,22 m, 1,23 m para arriba y voy colocando la cantidad, ¿cierto? Que para el otro lado y voy haciendo las columnas, puedo graficar. Entonces se entiende que yo, ¿cierto? Me encuentro con varios puntitos. Perdón, aquí es un dibujo. ¿Cierto? Me puedo encontrar con un punto aquí, otro por acá, otro por allá, otro por aquí, otro, bueno, me está quedando medio raro los puntos, ¿cierto? Por aquí, a medida que voy avanzando, ya voy a tratar de hacer los puntos mejores. Aquí, de repente se me puede disparar uno por aquí abajito, otro va por aquí arriba, ¿cierto? Y así van a ir, ¿cierto? Dependiendo cómo sean los números. Si los números se supone, de alguna manera, cómo están diseñados. Entonces, cuando yo aplico esto, ¿cierto? Se supone y se entiende que lo que a mí me interesa es ver qué línea pasa por todos los puntos y que sea X distante, de tal manera que sea la línea más representativa y en lo posible pase por todos los puntos, ¿cierto? Eso se llama dispersión. Entonces, ¿cuán lejos yo tengo, por ejemplo, acá, ¿cierto? De aquí, no, aquí, no sé por qué se me está pasando eso. De aquí a acá, o de aquí a acá, ¿cierto? ¿Cuán lejos es el dato? Bueno, estos son como los datos más lejos. Entonces, eso es lo que se llama, que no está, ¿cierto? No, porque las unidades de medida central que acabamos de encontrar tienden todos los números a encontrar el centro. Es como cuando, no sé si ustedes han visto la típica campana, ¿cierto? Que aquí están todos estos mismos datos que yo les puse aquí, ¿cierto? Están los datos por aquí, los puntos por acá, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. Y cuando yo aplico la medida de la herramienta de medida central, bueno, se supone que es una raya recta, todos los números van a tender a ir al medio. Pero hay medidas de tendencia central que me dicen que hay algunos números por acá y otros por acá. O sea, no están ni cerca del medio, están bastante dispersos. Es como el que le acabo de mostrar arriba. Siento que este puntito está harto lejos de la línea central y este otro, el que está más lejos hacia arriba y este el que está más lejos hacia abajo. Entonces, eso es la dispersión y eso, ¿cierto? Tiene su nombre. Y la otra es cuán cerca están algunos valores del centro o cuán alejados, tiene otro nombre. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Uno se llama varianza y el otro se llama desviación estándar. ¿Ok? Entonces, en definitiva, lo que a uno le interesa, por ejemplo, es con la desviación estándar, cuando yo aplico la desviación estándar, que es simplemente una fórmula, saber cuán lejanos están los números extremos del medio. O sea, es como el promedio 5, pero de 5 voy a llegar a 20 y para abajo a menos 3, por ejemplo, una cosa así. En cambio, el otro que es la varianza me dice cuánto porcentaje de los valores están muy alejados del medio, por lo tanto, son como poco representativos. O, ¿se acuerdan que yo les decía que el promedio tiene la dificultad que de repente está muy influenciado por los extremos, ¿cierto? Si yo me saqué un 7 y después me saqué un 1, el promedio me da un 4, o sea, baja violentamente. Pero el extremo fue un 8 y el otro fue un 1, ¿cierto? O sea, perdón, un 7 y un 1. Entonces, para evitar eso, para ver cuán extremos son los valores que están muy alejados del promedio, porque en este caso el promedio sería 4, pero uno va en el 1 y el otro en el 8, o sea, los dos son extremadamente alejados del promedio, del medio, ¿cierto?
por lo tanto, esta representación de datos no es muy correcta. Es como cuando les conversaba del promedio de cuánto es el promedio del sueldo, ¿cierto?, en Chile, y después sacaron la mediana y se dieron cuenta que la mediana era bastante más baja y significaba 50% para arriba, 50% más abajo. Y aquí exactamente lo mismo. O sea, si yo tengo un valor muy chiquitito, ¿cierto?, que es casi cero, significa que acá no tengo valores por aquí. Están todos por acá, los puntitos por acá, otro por acá, otro por acá. O sea, todos están aquí dentro de la campana tendiendo al medio. Y acá tampoco tengo. Pero cuando esto es muy alto, significa que puedo tener muchos números por acá. Entonces ya, ¿cierto?, ese promedio, esa mediana, ese valor que encontré es como medio dudoso. O sea, no es tan exacto. Porque tengo mucha variabilidad de datos. Para eso sí vienen estas dos, ¿cierto?, medidas, que es la que vamos a ver ahora. Bueno, voy a dejar de compartir acá para que vayamos a compartir esto que les estoy comentando, que es como se habla ahí de cuáles son las herramientas de las medidas que no son centrales. ¿Ok? Entonces ahí dice medida de dispersión, tal rango, la de varianza y la desviación típica y coeficiente de variación. Estudia la distribución de los valores de la serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o muy dispersos, ¿cierto?, como le mostré yo. Tiramos una línea, cuántos están sobre la línea, bajo la línea, pero todos se aproximan a la línea, fantástico, ¿cierto? Ahí tendríamos las medidas de unidad central. Pero de repente hay algunos datos que se alejan mucho y otros que se alejan mucho, y ahí yo tengo que medirlo porque también me interesa saber si hay algún extremo, como por ejemplo, si una persona gana 10 millones y el otro gana 200.000, y así vamos sumando y llegamos a un promedio. Bueno, los extremos son bastante importantes y necesito saber. ¿Ok? Y por eso aquí dice que existen diversas medidas de dispersión, entre las más conocidas, las más usadas, es la que vamos a ver nosotros. Primero el rango, que es lo que yo les conversé de alguna manera, que es cuando yo tengo que hacer una muestra, ¿no es cierto? Y tengo que decir, mira, el rango va a ir de entre 1 metro a 2 metros, de 2 metros a 3, de 3 a 10, o la estatura de 1 metro 10 a 1 metro 20, de 1 metro 21 a 1 metro 30, o, ¿cierto?, la tarea que hicimos, o sea, el trabajo que hicimos ahora, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, o sea, el rango lo da 1, y eso es lo que estipula la diferenciación entre las tablas. ¿Ok? Y la varianza es la que mide la distancia, como habla ahí, existente entre los valores de la serie y la media, ¿cierto? O sea, yo saqué la media, o sea, el promedio. Por ejemplo, tuve un promedio de 5, ¿cierto? Pero tuve una nota 7. Bueno, ¿cuánto es la diferencia entre 5 y 7? 2. Y tengo también un 3, entre el 5 y el 3, 2, ¿cierto? Y ahí, eso es lo que significa la varianza, que me está demostrando cuán disperso está con respecto a ese promedio que encontré, todos los series de dados que encontré. Y se calcula con la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada valor y su media, multiplicado por el número de veces que se ha repetido cada valor. ¿Ok? O sea, es lo mismo que hacíamos antes, solo que ahora yo tengo que tener cada dato, que es, por ejemplo, 1,21 m, 1,22 m, 1,23 m, tengo que calcular cuál es la media. Si la media ya la calculamos, que es x por f dividido por n, saco la media y hago la diferencia entre las medias y saco el valor. Y la varianza siempre es mayor que 0, o sea, no puede ser negativo. ¿Ok? Porque como es al cuadrado, ¿cierto?, todos los valores que sean negativos, ustedes saben que 2 negativos al cuadrado igual a 4. Entonces, por lo tanto, siempre van valores positivos. Pero mientras más cerca a 0, más concentrados están los valores alrededor de la media. O sea, es como la línea que yo tiro y están todos los puntitos ahí apegaditos a la línea. O mientras mayor, ¿cierto?, o más alejado a 0, significa que se van dispersando, ¿cierto?, los puntos, y de repente están tiro la línea y no pasó por ninguno, están todos bastante lejos de la línea. Y esa es la gracia que tiene, ¿cierto?, un poquitito entender y calcular la variación o la desviación estándar. Y la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, encuentro la varianza, le aplico raíz cuadrada y saco la fórmula. Y ¿Profe? aquí, sí. Perdón, ¿cree usted que podamos hacer algún ejercicio para ver la varianza y la desviación estándar? Hay un ejercicio que sigue acá. Ah, ya, perfecto. Que justamente el que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un cuadro que es el mismo cuadrito que yo le mostré cuando comenzamos, ¿cierto? Y yo le dije, mira, hay 30 alumnos de un colegio básico y aquí están sus medidas y los tabulamos a través de la frecuencia. Entonces dijimos,
Bueno, van de 1,20 m, 1,21 m, 1,22 m, llegamos hasta 1,30 m, ahí está la cantidad de alumnos que se repite con 1,20 m, 1,21 m y toda la historia, el acumulado, ¿cierto? Y después sacamos los porcentajes. Entonces, dados esos datos, acá me dicen, bueno, calcula cuáles los dos datos, ¿cierto? El rango de partida, si nos fijamos, el rango total va de 1,20 m a 1,30 m, ¿cierto? Porque esos son los datos absolutos que tiene la tabla. Partimos en 1,20 m y terminamos en 1,30 m, ¿cierto? Por lo tanto, eso es como cuando veíamos la moda, que yo tenía que mirar el cuadro, no, y le sacaba el tiro. Bueno, aquí el rango va de 1,80 m a 1,20 m, por lo tanto son 10 centímetros. O sea, yo viendo la tabla, sé el tiro cuál es el rango. Y por lo tanto, esa parte no es tan compleja. La varianza, ¿cierto? Yo tengo que aplicar la fórmula, y la fórmula me dice que es el dato, el X, que yo tengo en mi tabla, el 1,20 m, el 1,21 m, el 1,22 m, estos son los datos, que es lo que están aquí. No se olviden que la primera columna es el X, y la primera columna que yo tengo acá, voy a borrar primero esto que voy acá. La primera columna es esta, ¿cierto? Esta. Y esta representa la variable X. La primera. Entonces ahí tengo 1,20 m, 1,21 m, esos son todos los datos. ¿Ok? Esos datos, a cada uno de los datos le tengo que restar, porque tengo que ver cuán lejos están del promedio. ¿Cierto? No se olviden que esa es lo que estamos viendo ahora. Cuán lejano están los datos que yo tengo con respecto al promedio. Y el promedio, cuando nosotros hicimos este ejercicio, no sé si, bueno, más de algunos, no sé si en acordar, pero lo tenemos arriba, pero no, para no volver. Acá nos recuerdan que la media, ¿cierto? O el promedio es 1,253, porque esa tablita, ¿se acuerdan que fue la primera tablita que vimos de los alumnos arriba? Ahí sacamos el promedio, la mediana y la moda. Entonces me dio 1,253, porque estamos hablando de cuántos metros, ¿cierto? 1,56 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El primer dato de la tabla, que es 1,20, como aparece ahí, le tengo que restar, ¿cierto? El promedio, que es 1,253. Entonces, 1,20 menos 1,20 menos 1,253, ¿cierto? Me da 0,053, pero negativo, porque en este caso este valor está bajo el promedio, ¿cierto? Si yo tiro la línea, o la línea así, y pongo 1,253, el 1,2 obviamente está bajo el 1,253. Entonces la diferencia entre el promedio y ese valor es negativo, porque está abajo, ¿cierto? Pero lo bueno es que si lo multiplico al cuadrado, ¿cierto? Ustedes saben que se va el valor negativo y me queda positivo. ¿Ok? Y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de veces que ese número se repitió. Entonces, si yo me voy, tengo que... Bueno, obviamente uno tiene la tabla de la mano. Profe, ¿Sí? Dime. Dime no. La cantidad de veces que se repitió el 1,20 es una vez, ¿cierto? No nos olvidemos. Bueno, sí. el 1,21, 4 veces. Para acordarnos, ¿cierto? 1,21, 4 veces. Entonces, siguiendo con la tabla, con la aplicación de la fórmula, es 1,20, que es el primer número, menos el promedio al cuadrado multiplicado por 1, porque se repitió una vez. Después, el 1,21 menos el 1,253, que es el promedio, ¿cierto? Al cuadrado, multiplicado por 4 veces, porque ese segundo número se repitió 4 veces. Y así yo tengo que aplicar, ¿cierto? Si son 10 números, 10 veces ese número menos el promedio, elevándolo al cuadrado, multiplicado por la frecuencia. Más lo otro, más lo otro, más lo otro. Ahora, por ejemplo, si uno utiliza Excel, ¿cierto? Yo tengo los datos, le pongo función varianza, aprieto el rango entre cuáles son los datos que necesito y me arroja inmediatamente la varianza. Pero lo importante es saber la fórmula. Y la fórmula, como les digo, es dado, ¿cierto? Cualquier valor que yo tengo, en este caso, por ejemplo, a ver, acá, voy a hacerlo con un dibujito. ¿Se acuerdan que si yo tengo acá este cuento que está aquí, y yo digo, por ejemplo, que esta es la media, ¿cierto? Y acá yo me encuentro con que tengo un número por aquí, otro número que justo calzó acá,
pero otro lo tengo por aquí, otro lo tengo por acá, otro por aquí, otro por acá, otro por aquí, ¿cierto? Tengo muchos datos. Entonces tengo que ir midiendo cuánto es la diferencia que hay cada dato con respecto a ese promedio. Ese dato con respecto al promedio. Ese dato con respecto al promedio. ¿Ok? Entonces, esa es la distancia que yo tengo que medir. Pero como a mí no me interesa, digamos, no es que no me interese, como yo no me da lo mismo que sea positivo o negativo, porque si está menos 5 y más 5, sé que hay 5 números de distancia entre uno y 5 el otro, por eso lo leo al cuadrado para sacar la distorsión del número negativo, pero sí tengo que multiplicarlo por la cantidad de veces que ese dato ¿cierto? Tiene como frecuencia, y todo eso que realicé lo tengo que dividir por el número de datos, que es 30. Entonces, haciendo la operación de 1,20 menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia, más el 1,21, más el 1,22 y hasta el 1,30, que es el último, el 1,30 está, obviamente el 1,30 ¿cierto? Estaría por aquí, porque el promedio es 1,25, por lo tanto la distancia es positiva. Entonces, eso se entiende, digamos. Al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Ahí, sumando todo eso, lo digo por 30 y eso me da 0,001. Entonces, y como yo les comentaba, mientras más cerca del 0, o sea, 0 no puede ser, siempre es mayor a 0, significa que los datos los puntitos están al lado de la línea. O sea, es casi la nada misma, ¿no es cierto? Casi la nada misma, están todos los puntos ahí muy apegaditos a la línea. Y como yo le apliqué, ¿cierto? Lo elevé al cuadrado, porque tuve que elevarlo al cuadrado para sacarle el componente positivo o negativo, ¿cierto? Lo elevo al cuadrado. Para sacar la desviación estándar, es tan sencillo que le saco, como lo elevé al cuadrado, ¿cierto? Y la operación matemática inversa de elevar al cuadrado, sacar la raíz. Entonces le saco la raíz cuadrada a el valor que acabo de encontrar de la varianza, y ahí, ¿cierto? Lo que podría ser así como que distorsioné elevándolo al cuadrado, le aplico la raíz cuadrada y ahora le saco esa distorsión, y ese es el rango que me está mostrando que, en este caso, cuando yo aplico, ¿cierto? La raíz cuadrada, que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, del valor que acabamos de encontrar, que es el 0,000, le aplico la raíz, ¿cierto? Cuando uno aplica la raíz, aquí voy a borrar esos datos porque estos simbolitos, porque aquí están distorsionando esto. ¿Cierto? Me dicen que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es lo mismo que elevarlo a un medio, ¿cierto? Yo me imagino que cuando vieron el tema de las raíces, ¿cierto? Cuando es raíz de 2, es lo mismo que yo elevar a ese mismo número a un medio, ¿cierto? Hago inversa la operación y la dejo igual, exactamente lo mismo. O lo aplico en la raíz o lo elevo a un medio, que en definitiva, ¿cierto? Cualquier número que haga usted, o sea, la operación tiene que dar exactamente lo mismo. Y ahí me da, ¿cierto? Como respuesta ya un 0,032. O sea, si yo tiro la línea media, ¿cierto? Y digo que es el promedio, y los numeritos entre uno y otro, la diferencia es un 0,032 de distancia. O sea, un metro, entre 1 m y 1,32, la diferencia es nada. O sea, se puede decir que los datos son absolutamente entendibles, muy buena la muestra, porque la dispersión es nada. O sea, es casi cero. Y con eso, ¿cierto? Yo puedo aplicar sin problema después las mediciones del promedio, la mediana y la mora. Entonces, si ustedes se fijan, la verdad es que cuando yo calculo los datos no centrales, es solamente para saber si la muestra tiene representatividad, ¿cierto? O sea, me dicen, mira, los datos de esta medida tienen una muy poca variabilidad, o sea, varían muy poco con respecto al promedio, nos alejan mucho. Ahora, cuando son muy lejanos, ¿cierto? Uno tiene que tomar otra medida, o tomar otras herramientas estadísticas que son más avanzadas, como la regresión lineal y cosas por el estilo, como para suavizar esa serie de datos, ¿ya? Pero en este caso lo que nos interesa saber nosotros es que cuando yo tengo una serie de datos, y esa serie de datos son datos al azar, ¿cierto? O sea, 5, 20, 30, 12, 4, 3, o medida de los alumnos, 1,21, 1,24, 1,28. Entonces yo tomo la muestra, ¿cierto? La tabulo, digo, ok, esta es la mediana, la moda, y la media, la mediana y la moda, y después le aplico la división estándar y le aplico también la raíz cuadrada, o sea, perdón, la división estándar o la varianza, y ahí digo cuán dispersos son unos con otros. Si están cerca de 0,
fantástico. Si están muy lejos del 0, 1, 2, ya sería extremadamente, tengo números muy, muy dispersos, como le decía, una persona que gana 1 millón y otra que gana 100.000 pesos. El promedio va a quedar en 5 millones, pero los dos son demasiado extremos. Eso me estaría significando que mi varianza sea muy alta y la desviación estándar, al aplicarla para sacar el efecto de elevador al cuadrado, también me va a decir que entre promedio está muy lejano para arriba, muy lejano para abajo. ¿Ya? Así que eso es lo que les quería mostrar. Profe, Sí, dime nomás, chicos. O sea, perdón, Henry. ¿de dónde saca, cómo saca el 0,0320? De la sumatoria El de 0,0320. 0,001. Eso, ¿no? ¿Este valor? ¿Ese? No, era el 0,0320, creo. Ah, No, es la otra que tenía. sí, mira, es 0,0010 y tienes que aplicar la raíz cuadrada. Ah, ya. Lo que pasa es que, claro, yo también, siempre uno intenta, ¿no es cierto?, no acumular tantos decimales para no aburrirlo, pero uno siempre son, obviamente que yo haciendo esa multiplicación y después dividiéndolo por 30, no me va a dar tan exacto, es 0,001 y varios decimales más, pero yo ahí lo simplifiqué, digamos. ¿Ok? Y después le saco la raíz cuadrada y me da el valor que te aparece, que me dices tú de dónde salió 0,32. Que es la raíz cuadrada de 0,010 o 0,010 elevado a un medio. Ya. ¿Ya? Y ahí Gracias. el 0,032 igual está, ¿no es cierto?, aproximado, porque da 0,31, 6, 2, 2, o sea, un número más grande, pero yo simplemente, como la diferencia es casi nada misma, lo aproximé. ¿Ya? Que es generalmente lo que uno hace, aproximar los decimales. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en la prueba, bueno, está la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3 de las variables, cómo tengo que clasificarlas, si es cardinal, perdón, si es numérica, cualitativa, ¿cierto? Si es cuantitativa, qué tipo de cuantitativo es, y si es cualitativa, qué tipo de cualitativa es, eso yo entiendo que no debería haber mayor complejidad. Cuando en el ejercicio, ¿cierto?, que me dan una serie de datos, ¿están viendo un Excel que habría ahora, no? Chicos, No, profe. yo no sé por qué. Profe, a mí la pregunta 3 me queda la duda. ¿Cuál es la pregunta 3? La que dice la clase de nada que hemos preguntado a los alumnos y a las alumnas por las horas no presenciales. Sí. Ah, ok, mira. Déjame, eso es Y lo dice que que justamente ordene. eso es lo que voy a hacer, mira. Ah, A ya, ver, perfecto. voy a compartir y aquí debería abrirse un Excel. Ah, chuta. Puse salir de la clase. Ya, ahora sí. ¿Ahora están viendo el Excel? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Sí, Entonces, ¿no es profe. cierto? Aquí, por ejemplo, como decía ahí, la cantidad de horas presenciales que tenía el alumno, no puedo hacer el mismo ejercicio, pero supongamos que la cantidad de láminas que tienen los chicos de un colegio, ¿cierto? De un árbol. Ya uno tiene 5, el otro tiene 8, 7, 5, 9, 5, 7, 4, 6. Vamos a poner aquí, si unos pocos más de otro lado, 4, 9, 5, y así. ¿Ok? Entonces, eso es la serie de datos que me dieron, en otras palabras, ¿cierto?, en el ejercicio. Entonces me dicen, bueno, dado esto, usted, bueno, el otro son datos más grandes, 22, 24, 25, pero en definitiva es lo mismo, ¿cierto? Los números, lo importante es que sean solamente un número. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No se olviden que yo tengo que tabularlo, porque les digo, tabúlenlo de acuerdo a como ustedes quieran, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes pueden aplicar si quieren hacer un rango o si quieren hacer una tabla de frecuencia simple. En este caso, obviamente, ¿para qué vamos a aplicar un rango si son apenas 10, 12, creo que son 20 los datos, sí que apliquen una frecuencia simple? Y para aplicar la frecuencia simple o una frecuencia acumulada, de una frecuencia de rango, lo primero que ustedes tienen que recordar es que yo tengo que ordenar de menor a mayor, ¿cierto?, cuáles son los datos. Entonces, bueno, uno usando Excel lo puede hacer rápidamente, pero aquí, como es tan sencillo, yo simplemente por ver la serie de datos entiendo que parte por 4, ¿no es cierto? El 4 es el dato menor. Después yo tengo el 5, tengo el 6, ¿cierto? Porque lo estoy viendo, el 7 también lo puedo percibir, 8 también hay,
y 9, ¿cierto? Creo que y ahí se acabó porque no hay ningún 10, pero lo hice más simple así, digamos, ¿cierto? Los otros tenían que poner, por ejemplo, la cantidad de horas, 22, 24, 25, y ahí tienen que ver cuál es la menor o la mayor y van colocando los datos. Después, ese sería el famoso X, ¿cierto? No se olviden que la primera columna son los X. ¿Cuáles son los X? Son los datos, los números. El número 4, número 5, número 6, 7, 8 y 9. No tengo más números, por lo tanto no tengo para qué seguir con los números, ¿cierto? De repente aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, el 3 no está, por lo tanto no importa, no lo pongo, ¿no? Así yo podría tener del 4 hasta al 8 y del 8 al 12, da lo mismo, desde el menor al mayor. Después, ¿qué tengo que ver? ¿Cierto? De mi serie de datos que me dieron, ¿cierto? A través de esta información, yo lo primero que tengo que hacer es ordenarla de menor a mayor. Ya, ahí están ordenadas. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuántas veces se repite el 4. Aquí tengo un 4, 2 4, ¿cierto? Por lo tanto, no se olviden que esta es la F minúscula, pongo la frecuencia 2. ¿Cuántas veces se repite el 5? 1, 2, 3, y se acabó, ¿cierto? 3. ¿Cuánto el 6? Si veo aquí, tengo un solo 6. Si me equivoco, ustedes me ayudan. ¿Cuántas veces el 7? Tengo 1, tengo 2, ¿cierto? 2. ¿Cuántas veces el 8? Veo que tengo uno solo, y el 9 también, por lo visto, uno solo, ¿cierto? Si yo sumo todo esto, aplico la sumatoria, me da 10. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ok. Están cuadraditos los datos, ¿cierto? Tengo 10 datos. O sea, está bien los números, está bien la frecuencia, y después yo pongo la frecuencia acumulada, ¿cierto? Que esto, bueno, es 2, bueno, yo puedo hacer la fórmula con sumar, ¿cierto? En Excel, pero 2 más 3 son 5, más 1, 6, más 2 son 8, más 1, 9, más 1, 10, ¿cierto? Y por lo tanto no se olviden que ese valor que encontré me tiene que cuadrar con este que está acá, porque ahí está 10 y 10. Listo. Después, ¿cuál es la otra que hago? Porque esa es la tabulación que tienen que hacer. ¿Para qué van a hacer el rango? Porque el rango, imagínense, el límite, tienen que sacar la media, la mediana y la moda de una manera impresionante, ¿cierto? ¿Para qué no usar esa tremenda fórmula? Hagan esta. Total, aquí si es un poquitito mayor, puede llegar hasta aquí los números y después simplemente ven la frecuencia. Y después, ¿no es cierto?, la F chica por X. Fx, ¿cierto? Y aquí uno, en Excel uno lo puede, es más fácil, esto multiplicado por esto otro, ¿cierto? 4 por 2, 8. Y después yo simplemente arrastro para abajo, hasta aquí, hasta aquí. Y después simplemente la sumatoria. Y listo. Bueno, y viendo esa tabla, ¿cierto? Esta tableta que yo tengo aquí, simplemente con eso, yo ya estoy listo para decir y calcular todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque necesito los sumatorios de los fx, que está ahí, ¿cierto? Necesito el n, que está ahí. Después, el n, ¿cierto? Digo 60, digo por 10, me da 6. O, ¿cierto? Yo simplemente pongo igual, pongo promedio de los valores, y ahí saco, ¿cierto? Dependiendo la tabla, lo que yo tengo que llegar, y lo puedo realizar. Obviamente que la idea no es utilizar Excel, porque si no, la idea es que lo hagan manual, ¿cierto? Entonces, simplemente es 6, acá, perdón, porque yo pongo, ¿cierto? Promedio, o la media, ¿no es cierto? Es igual a la sumatoria de XI dividido por N, y me va a dar 6. Ok. La media y no, es la mediana, me equivoqué, mediana y la moda, ¿cierto? La moda la veo inmediatamente. ¿Cuál es la moda de acuerdo a la frecuencia que me acaban de entregar? O que acabamos de encontrar. El 5. Ah, no, me quedó muy feo. Voy a mejor dejarlo con acá. Entonces, se nota menos, pero no importa, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿El ¿Cierto? 5, profe? Exacto, porque la Sí. frecuencia Se repite más mayor es veces. 3. ¿Y cuál es el número X? 5. Por lo tanto, la mediana es 5. Listo. ¿Cierto? Y después la moda, no se olviden que es N dividido por 2. N dividido por 2 es muy fácil, ¿no es cierto? Simplemente sabemos inmediatamente que es 5. Y cuando yo tengo N, no se olviden, ¿cierto? La moda, N dividido por 2, 5. Ese valor 5 yo tengo que ir a ver la tabla de la frecuencia acumulada, y la tabla de la frecuencia acumulada, ¿cierto? Que está aquí,
me dice que voy a ver dónde está el 5, justo está el 5 aquí. Fantástico, lo encontré, pero me tengo que ir a ver X y el X5. Entonces, por lo tanto, la moda es 5. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hay que hacer en el ejercicio 3. Dado la tabulación que yo le entregué, que van arriba, ¿cierto? Que tienen 10 horas, 11 horas, o unas 5, 4, 8, no sé, vamos sumando. Tiene que ver Profe, ¿siempre se divide en 2? siempre en 2. No se olviden que, inclusive cuando yo tengo que aplicar el rango, que es la tremenda fórmula, parte primero n dividido por 2. Y ese n dividido por 2 me da la frecuencia, y ahí, ¿cierto? En ese caso, cuando es rango, yo tengo que ver cuál es la fila, y ahí saco el FI, F1, se acuerdan todo ustedes. Pero cuando es visual, así, tan sencillo como lo estamos haciendo, es re fácil. Ustedes tabulan, ven la frecuencia, la acumulan, sacan el F por X, sacan el promedio inmediatamente, la MOA solamente viendo el cuadro, y la mediana n dividido por 2, veo en qué lugar está la frecuencia. Si no encuentro la frecuencia, voy a la que sigue, no se olviden, la que sigue mayor, y ahí me voy a ver el X. Y eso es todo. ¿Se dan cuenta que no es tan complejo? Esa es la Profe, le hago pregunta. una consulta. ¿Mm? En la evaluación yo, por ejemplo, ¿lo puedo hacer en el cuaderno y mandárselo en un Word por fotografía Totalmente. para poder subirlo? ¿Se Ningún puede? problema, ningún problema. Perfecto. Sí, no, si ustedes si quieren lo hacen en Excel, en Word, en PPT, le ponen ahí monito, como quieran. ¿Ya? Ahora lo otro, profe, me quedó la duda de que cuando empezamos la clase usted dijo que los cuestionarios iban a ser individuales y la evaluación es grupales. ¿Esta es grupal o individual? No, este no es cuestionario, esta es una evaluación y por lo tanto grupal. Perfecto. ¿Ya? No se olviden que hasta el momento yo he recibido 2 grupos nomás, por lo tanto no tengo idea cuáles son los grupos. Como todavía no me han avisado, o me lo mandan a mi correo, o en la evaluación que envíen, ¿cierto? Que es el Word que se subió, pongan integrantes del grupo, Juanito, Luchito, Pepito. Si no, yo le voy a poner nota a la persona que me envió el trabajo, ¿no? ¿Ya? Para que no se olviden, porfa. ¿Estamos? Ya, voy a Ok, profe. dejar de convertir. ¿Estamos, chicos? Bueno. Sí. Nos vemos, bueno, con cualquier cosa, cualquier duda, ¿cierto? Como todavía tienen tiempo, mándenme un correo, por último, si tiene algún detalle, yo ahí se los chequeo para ayudarlos más en la... Bueno, ya más ayudarlos no puedo porque me equivoqué en la... Ya, chicos, nos vemos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, Chao. profe. Chao, Que cuídense. esté bien. Chao, chao. Voy a dejar de grabar.